tengo dos críos. Bueno, pues estamos en una nueva entrega de Onda Activista, versión cuarentena. Y el Alex ahí jugando a la Play. Me encanta. Me encanta empezar ya así. Bueno, vosotros como si estuvierais en casa, ¿eh? Por eso estoy en casa jugando al Fortnite. Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar de música, de trabajadores, de trabajadoras y de derechos, que es al final pues de lo que nos gusta hablar, ¿no? De derechos y de defensa de derechos en este programa. Entonces, vamos a empezar por ti, Mercedes. Cuéntanos un poco quién eres y qué es lo que está pasando. Pues nada, yo soy artista, soy músico, soy compositora, soy autora, soy productora. Y luego tuve mi etapa en la gestión colectiva, porque estuve 4 años en la Junta Directiva de SGAE. Y también cumplí un papel como directora institucional del área de música en Fundación SGAE, también en el mismo periodo, de 2012 a 2016. Eso soy yo. Venga, pues Juanjo Castillo. Hola, Tito. Buenas tardes a todos y a todas. Mi recorrido está siempre del lado de la gestión y prácticamente, bueno, he hecho casi de todo. Lo que me he especializado en los últimos 20 años ha sido en las organizaciones de autores, compositores, artistas, músicos, y ahí me ha tocado trabajar con federaciones, con asociaciones, con cooperativas y últimamente con un sindicato, con la Coordinadora Sindical de Trabajadores y Trabajadoras Músicos, que es la CST, la nuestra. A ver, el otro Juanjo. Pues yo soy músico, compositor, autor y tengo en el bagaje, gracias a la producción de sonido, un largo recorrido en muchos y amplios sectores, desde ser DJ jockey a producir festivales o a trabajar para el ayuntamiento, dando los festejos. Llevo la música toda la vida y viendo sobre todo todos los recovecos y cada uno de los oficios y cada uno de las personalidades que están en este arte de la música en directo y bueno, en la composición, en la ejecución, todo. Un poco es ese resumen. El otro Castillo. Vale. Buenas tardes. Pues nada, yo vengo a representar un poco pues a la parte de los artistas de DJs. Entonces, pues bueno, yo soy DJ, llevo ya también casi 25 años ejerciendo la profesión y bueno, también soy productor musical de estilo electrónica y también tengo un sello discográfico y bueno, también gestiono una plataforma de eventos aquí en Madrid y bueno, pues más o menos un poco eso te puedo contar ahora de mi vida. Me podía extender, pero vamos, nos podía llevar toda la tarde. Así que bueno, yo creo que así resumiendo un poco todo lo que te he dicho. Alex. Bueno, yo soy Alex de la Nuez, soy músico que tiene un currículum, llevo 40 años y bueno, simplemente soy un músico y trabajo de la música, de nada más que de la música. No de ninguna otra circunstancia que no sea música. Como músico. Mercedes, a ver, cuéntanos.
¿Cómo surge esto de la coordinadora? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones? Ahora mismo, ¿en qué situación estáis? La coordinadora nace de la necesidad, la absoluta y total necesidad de que nuestro sector esté regulado. Nace de la precariedad en la que nos hemos encontrado estos 10 últimos años. Ha sido la peor etapa, laboralmente hablando, que ha tenido el colectivo de los músicos, los artistas y los DJs, de todos los trabajadores de nuestro sector. No ha habido un periodo peor para nosotros que esta última década. Por un lado, afortunadamente, nos ocurren las cosas por algo, porque nuestro colectivo se ha caracterizado por una grandísima desafección y una desestructuración endémica que nos ha ido afectando de una manera que a día de hoy yo creo que lo último que nos podía ocurrir era exactamente lo que nos está ocurriendo. Una grandísima crisis que se nos viene encima, que nos abre los ojos. Sencillamente ahora ya de aquí o una de dos, de esta ratonera o salimos vivos o nos morimos para siempre. Esta es la una y no más, Santo Tomás. Es como el ahora o nunca. Porque si nosotros ahora no nos ocupamos de nosotros, no va a haber otra oportunidad nunca más para regular este oficio tan bello, por otro lado, y tan bonito, pero tan despreciado continuamente, tanto por poderes públicos como el propio ministerio, que yo creo que tiene los ojos cerrados, o tal vez ahondaremos más, mis compañeros van a ahondar seguro mucho más en esta cuestión. Pero bueno, obviamente, respondiendo a tu pregunta, está claro que esta precarización continuada era imposible de mantener, ni un día más. Juanjo Castillo. Me gustaría, perdona Tito, me gustaría coger, que a lo mejor va en la pregunta, coger el hilo de lo que está diciendo Mercedes. Pues dale. Que es algo que seguramente el público, los consumidores, los ciudadanos también, y ya ha nombrado al ministerio, al ministro Mercedes, lo están descubriendo ahora. Es algo, es como si fuera una caja de Pandora impresionante que se abre y está la sociedad civil descubriendo algo que desconocía por completo y que aún le parece increíble. Leíamos ayer los titulares de todos los periódicos de España que el 90% de las medidas que ha aprobado, que por otro lado son bastante generosas, estamos hablando de 800 millones para el sector de la cultura, que son artes escénicas, música, circo, el cine va aparte, ¿okay? Si no recuerdo mal, 800 millones. Pero que todo ese abanico de dinero, cuando se reparte y llega a la música, no cubre al 90% de los músicos, artistas y DJs. Cuando decimos que siempre insistimos, trabajadores músicos, siempre insistimos en músicos, artistas y DJs, es una forma genérica de referirnos a aquellos trabajadores músicos que desarrollan su trabajo encima de un escenario. Esta caja de Pandora a la que me refiero, que se abre como una explosión y todo el mundo hace así y mira y dice, no es posible. ¿Cómo es posible que el 90% de la gente que yo veo cantando o tocando encima del escenario, como hemos denunciado en los últimos días, no cotiza, o sea, está sin un contrato laboral y no está cotizando, pero no porque ellos quieran, es porque los empresarios no cumplen con su obligación? Cualquier trabajo, que se llama trabajo, la obligación del empresario es dar de alta en la seguridad social a los músicos. Y como ya veremos más adelante a lo largo de la conversación, esta obligación se ha subvertido, en nuestra profesión se ha subvertido de manera y forma que son los empresarios los que han hecho creer a los trabajadores músicos que ellos son los responsables de su propia alta en la seguridad social. Se han activado cooperativas cooperativas de facturar de músicos, con lo que esa repetición continuada termina por convertir a los músicos en falsos autónomos y así sucesivamente. Mercedes hablaba de la precarización. La precarización llega el músico, los trabajadores músicos, artistas y DJs están inmersos, realizan su trabajo artístico, que aparte tan brillante y tan
tan espectacularmente rodeado de lentejuelas y de brillos y de bolas de discoteca, en un ambiente absolutamente de explotación laboral. Así sin cortarnos lo podemos decir, explotación laboral. Y los responsables no son otros que los empresarios, sean salas de conciertos o promotores de música, o managers, o representantes artísticos, o administraciones públicas, que también las hay. Pero si te he contestado la pregunta que me ibas a hacer, que ibas a hacer. No, sí, a mí que fluya, ¿eh? Sí, yo estoy encantado de... ¿De dónde venimos? Tenemos un corto recorrido. La verdad es que este recorrido que nos ha pillado en un periodo de entrenamiento y de comenzar nuestra andadura se ha visto forzado por este estado de alarma, por este 90% de nuestro colectivo que no va a haber ningún tipo de ayudas. Nos hemos visto forzados a empezar a informar a nuestro colectivo de la información que manejamos y de cómo se ha pervertido y de que de una forma perversa se está llevando el mundo de la música. Se han heredado unas malas formas y una mala gestión terrible y se ha dado como normal, pero desde luego nada que ver con lo que es la normalidad laboral de este país. Estamos fuera de todo tipo de contratación y el músico no deja de ser culpable asumiendo que esa normalidad es el tipo de funcionamiento que deberíamos tener. Las salas se han apoderado de la gestión tanto de los dineros públicos que daban para ayudar a los conciertos y a ayudar a los músicos, y al final es un plan perverso para que las salas primero hayan dado una falsa información de que somos un colectivo desunido cuando se está demostrando que somos un colectivo solidario con nuestro público, mucho más allá de lo que se piensa. Pero este plan perverso nos ha llevado a que en 10 años, o en 20 o en 30, desde que existen los impuestos, desde que empezó la democracia, no se ha tratado este tema, no se ha tratado la música. Heredamos la vieja leyenda de que un músico es un pobre, o de que cualquier pobre puede cantar, como se decía en el siglo XVI, ¿sabes? Cualquier pobre canta. Eso opinaban sobre los pobres en España, que cualquier pobre era artista. Esa es nuestra herencia, pero ya es una herencia que no se puede seguir soportando. Es una mochila que no pensamos llevar más, puesto que es completamente perversa y lleva al empresario a echar a esa mochila el deber que es suyo como empresario, porque si tienes una sala y vendes alcohol, tu negocio es el alcohol y la música es tu pretexto. Que igual que das de alta a un camarero, igual que das de alta a gente de la limpieza o das de alta a una camarera, debes de dar de alta a un DJ. Y hay cientos de DJs que pinchan en salas, que pinchan en bodas, al igual que orquestas, al igual que charangas que pinchan en ayuntamientos, que trabajan todo el año de la música, que no han sido dados de alta. Y este plan perverso, cualquiera que lo vea desde fuera, debe asustarse, debe estar ahora mismo llevándose las manos a la cabeza. Y eso es lo que intenta este sindicato, que todos nos llevemos la mano a la cabeza por la situación que estamos pasando. Porque es para llevarse las manos a la cabeza. Y más viendo ahora que el 90% de nuestros compañeros y compañeras van a estar tirados porque la gestión ha sido dejarles como falsos autónomos y como gente que vive así porque somos pobres. En esta corte vendría bien, ¿cómo nos llama Mercedes? ¿No? Somos, ¿cómo se llama? Perdóname, bufones. Mercedes. Bufones. Bufones digitales. No salimos de ser bufones y estamos en el siglo XXI, señores. Debe ser que la monarquía necesita cortesanos, necesita bufones, pero un país libre lo que necesita son trabajadores. Yo ya no voy a hablar más. Pero yo creo que la pena es que tengamos que pasar esta situación para darnos cuenta de todo lo que ha hablado Juanjo ahora, ¿no? O Mercedes o Juanjo Castillo. No podemos estar toda la vida trabajando, ¿sabes?, en unas condiciones muy precarias. Incluso, bueno, yo que hablo por parte del colectivo de jockeys y Juanjo Balamorisco lo sabe, yo creo que el 90% de los DJs desde hace 30 años han tenido que trabajar en trabajos normales,
porque para ellos mismos lo consideraban como un trabajo extra de fin de semana, ¿sabes? Pero claro, todos esos trabajos extra de fin de semana se van alargando un tiempo y al final hablamos de años, de décadas, pues de horas que podían haber cotizado y que podían haber ahora, en este momento de crisis sanitaria que hay, cobrar ese tipo de prestación, cosa que no van a poder. Sí, van a poder la gente que como yo, ¿sabes? Pues soy autónomo, que pago mis impuestos todos los meses, pero hay mucha gente que no va a poder optar a esa prestación. Bueno, es que Sí, sobre el tema autónomo, retomando un poco, recogiendo el guante de José, yo creo que este es un tema muy polémico en cuanto a nuestra actividad, porque nosotros tenemos normalmente, en el sector de la música hay dos tipos más o menos de actividad. Una sería por cuenta ajena, cuando trabajas para un ayuntamiento, cuando tienes una contratación externa que te contrata, y esa sería la que estaría obligada a darte de alta. Eso es por cuenta ajena, cuando te contrata normalmente un empresario externo que te contrata. Pero hay muchos casos en los que tú te autoempleas, es decir, mucha cantidad de autoempleo en nuestro sector. Desde el momento que tú puedas hacer una actividad, ¿cómo diría yo? Desde el momento en que tú das una clase, por ejemplo, privada, ya te estás autoempleando. Por ejemplo, nosotros también somos docentes. Una gran parte de nosotros también nos dedicamos a la docencia, por ejemplo. Y en ese caso es autoempleo, pero hay muchos más casos, muchísimos más. Tú puedes estar llegando a un acuerdo con una sala la cual tú puedes en un momento dado ser un autoempleado. Es decir, ojalá hubiese un régimen especial de trabajadores autónomos que observase ese factor, es decir, el factor de excepcionalidad. Es decir, nosotros necesitamos que cuando tú no llegas al salario mínimo interprofesional mensual, haya una cuota que proporcional a lo que tú realmente facturas. Que normalmente, ya te digo, ya que es difícil llegar a ese salario mínimo. Entonces, por lo general, si tú no llegas a ese salario mínimo, no puedes pagar 300 euros. ¿Dónde se ha visto que tú, en esa base mínima de cotización, que en nuestro caso es real, la base mínima es verdad que es la mínima. Nosotros estamos por debajo de la facturación de muchos autónomos de este país. Bueno, pues si no podemos pagar ni siquiera nuestros propios gastos con esos mínimos, ¿cómo vamos a pagar una cuota de autónomos de 300 euros? Empezando por ahí, es el único país, además de Europa, España, que tiene esta problemática con los autónomos, con lo cual no solamente nuestro sector es afectado, habría también que ver que hay otros muchos sectores que les pasa igual que a nosotros. Desde luego, si tuviéramos que hablar de nuestro sector, el RETA actual hay que modificarlo ya y adecuarlo a la excepcionalidad de un sector muy vulnerable como el nuestro. Alex, ¿crees que con todo esto que ha pasado se puede conseguir o se va a conseguir que metan mano a esto y que lo ordenen, que lo regulen, que hagan algo? Bueno, vamos a ver, aquí hay un problema. Vamos a hacer un paralelismo con el transporte público, ¿de acuerdo? Tú puedes montar un jaleo porque te están haciendo una competencia desleal desde el sistema capitalista, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y dices, bueno, pues el tema es complicado porque es complicado luchar contra el dinero. Pero el problema de la música en concreto es que entra la política en el sentido de que aquí ya no es solo que te va a venir una competencia desleal, como son las plataformas, como son las entidades de gestión colectiva privadas con ánimo de lucro. La cuestión es que el problema es que parece ser que al sistema le interesa desunirnos, parece ser que al sistema le interesa mantener ese criterio de que los músicos somos bufones. Entonces, la única manera que yo en este momento encuentro viable para reconducir la situación es precisamente que
consigamos que en ningún momento se salte nadie la ley a la hora de contratar. De esa manera, convertir al trabajador músico, ya sea el que te toca en un garito o ya sea Alejandro Sanz, sea una persona que está contratada, que no haya una relación mercantil, es un contrato a un trabajador. En ese momento ya estamos hablando de dejémonos de tonterías, de que si yo utilizo políticamente, si a mí me interesa que no haga ruido o que no dé ideas o no me interesa. No, olvídate de todo eso. En el momento en que todo esto esté regulado de una manera colegiada, pues ya empezaremos a plantear la problemática de la música desde la problemática de un trabajador, no de un colectivo que puede ser peligroso para el sistema. ¿Vale? Entonces, dejémonos de si somos personas que comunicamos o que somos peligrosos porque damos ideas. No, no. Ahora que nos traten como cualquier otro colectivo de trabajadores. Y entonces eso ya nos apartará de esa dinámica de hablar de, es que los músicos, es que los... No, no. Ya quítale la parte músicos, son trabajadores. Y el músico vendrá después. Pero es un trabajador. Y cuando se respeten los derechos y esté bien representados los derechos de un grupo de trabajadores, ya veremos qué es lo que además hacen. Pero son trabajadores. Hay que dejarlo muy claro eso. Me gustaría, al hilo de esto también, estamos hablando de derechos, de representación, de bien representados, la defensa de esos derechos y de... no sé cuál es la tercera cosa, el tercer argumento. Ahora que has hablado de representación, ¿cuál es el órgano durante todos estos años? ¿Quién ha sido el representante de los músicos? Y quién, digo desde la ignorancia, de verdad, porque es un tema que yo estoy, desgraciadamente, pues como todo en la vida, nos pasa cuando hay conflicto, cuando pasa algo, entonces parece que abrimos los ojos y vemos más allá, ¿no? Porque somos muy individualistas, ¿no? En esta sociedad nos han convertido muy que lo mío, lo mío, lo mío, y los demás crecer, ¿no? Como pasa ahora, todo el mundo aplaudiendo a la sanidad, pero cuando los sanitarios han estado en la calle estaban solos, o con apoyo de otros colectivos, pero la masa social como que... ¿no? Hasta día de hoy, ¿quién ha sido el que ha estado ahí representando a los músicos? A los trabajadores. ¿Me permitís que dé la entrada? A ver, vosotros, los taxistas tenéis convenio, ¿no? ¿Tenéis algún tipo de convenio? Los trabajadores sí, que tampoco se cumple. Vale, ok, pues vamos a hablar del convenio colectivo. Pero está, sí. Ok. Hay un convenio colectivo que se firmó en 2012, que es el convenio colectivo de personal de salas de fiesta, de baile y discotecas, convenio estatal, y esa es su denominación, convenio colectivo estatal de personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España. Se firma en 2012 y quienes representan a los trabajadores, por la parte de los trabajadores, están una organización actualmente, o sea, las tablas salariales que ya se han firmado el 21 de enero de 2020, en esta ocasión, lo firma la Unión de Actores y Actrices, que representan lo que serían todas las artes escénicas, todos los trabajadores de las artes escénicas, y por la parte o sea, actores y actrices, y por la parte de bailarines, está Conarte. Es decir, que todo lo que es el cine, arte, teatro, danza, etcétera, está totalmente representado, pero sectorialmente no hay una organización que represente a los músicos. Sin embargo, en las tablas salariales sí aparecen las profesiones de los músicos en todas sus denominaciones y todas sus profesiones. La parte que representa a los trabajadores en ese lado son los sindicatos mayoritarios de clase, comisiones y UGT. En todos estos años, es decir, en 8 años, ese convenio colectivo no lo cumple nadie. Lo incumplen todos los promotores y los empresarios, los pequeños y los grandes, los de los grandes festivales y los de las pequeñas salas. Y comisiones obreras, ni UGT, ni comisiones obreras, ni UGT
han convocado ninguna comisión de arbitraje en ningún momento, con ninguna empresa, ni nada por el estilo. Esos son los representantes que hemos tenido en relación con el convenio colectivo. Y después hay otros representantes que son asociaciones o de músicos profesionales o de autores y compositores que siguen al aire y el socaire de lo que marcan realmente las empresas precisamente de la industria de la música en vivo. Es decir, que están mezclados en plataformas que son verticales con la patronal. ¿Alguno quiere añadir algo? Por favor. Bueno, yo creo que las cosas están muy claras. Tenemos un plantel fenomenal, vamos. No tenemos ninguna cobertura. Es evidente que cuando vamos a la casa de alguien a actuar, esa casa es quien nos debe dar de alta, puesto que nosotros vivimos en nuestros domicilios, pero vamos a sitios donde se trabaja y son sitios donde se hace trabajo. Un bar no es una roulotte que cambia de sitio y es un sitio fijo, es como una fábrica, quiero decir. Lo tienen que tener claro. Ese orden está pervertido y va a ser difícil, pero yo creo que aquí estamos nosotros para empezar a tener orden. Es difícil porque nos han convencido de que sea difícil. Exacto. No creo. Sí. No, porque es que el hambre es muy mala. Y presionar a un músico es muy fácil. Pero eso será el juego de ellos. Ponerle la zanahoria de la promoción a un músico es muy fácil. Sobre todo porque lo que esconde todo ese tipo de prácticas es no llegar al meollo de la cuestión. Es a que somos trabajadores y trabajadoras y queremos ver las cositas claras. Y ahora mismo estamos delante de un convenio colectivo que, además de utilizar un lenguaje ofensivo para los músicos, discjockeys y trabajadores y trabajadoras de la música, porque utiliza términos ofensivos, como llamar bolo a una actuación, cuando todos sabemos que un bolo es un término que significa de raíz mal organizado, mal pagado, o sea, un desastre. Eso es un bolo. Lo único que se ha hecho extensivo y todos aceptamos que un bolo es una actuación. Y ese es el símil exacto. Nosotros queremos dejar de hacer bolos. ¿Qué es esto de hacer bolos? Nosotros queremos ser trabajadores y trabajadoras, hacer nuestra actuación y que se nos pague nuestra alta y nuestra baja. Y estoy seguro que si a un músico le ofrecen, en vez de la pobreza de tocar porque algún día serás famoso, eso es una pobreza, porque el tanto por ciento de gente que llega a ver la fama y el estrellato es muy pequeño, pero la gran masa de gente, el 90% que no va a ver ahora derechos, trabaja en la música a diario. O sea, a esa gente le ofreces unos derechos para poder jubilarse, quizá el precio de lo que se saque en taquilla no sería tan importante como lo que estamos hablando, señores. Ahora se nos hace responsables de taquilla, responsables de la promoción, responsables de las redes, responsables de ser autónomos. Se nos hace responsable de todo lo que conlleva una actuación. Y ahí están los empresarios, véase, sin movernos mucho, pueden ser bares, pueden ser salas, pero vayamos a compañías de discos y vayamos a editoriales. Gente que vive de nuestra materia prima y que son verdaderos intermediarios y que son los que han pervertido esta forma de funcionamiento, con nombres, asociaciones, con cobros, con dinerito público, y que han creado un monstruo que ahora es de muy fácil. O sea, tengan en cuenta ustedes, señores, los que no son músicos y viven de nosotros, que lo tenemos muy claro. Tenemos muy claro cómo ha funcionado esto y tenemos muy claro incluso la leyenda urbana que ustedes han hecho funcionar, que es que los músicos no sabemos unirnos. Y vamos a demostrarle que nuestra solidaridad va mucho más allá de lo que ha sido esta década tan pervertida. Vamos a ir más adelante de lo que se pueda imaginar y vamos a llegar a ejercer los derechos que como sindicato tenemos otorgados. Y vamos a convencer a los músicos a que exijan esa alta y esa baja antes de empezar a hablar. Porque esa mala práctica quizá las salas simplemente la lleven a cargo porque sean producto de los años 90.
mucha queja y poco estudio. Gente que no ha querido estudiar, que no ha querido avanzar, que se ha quedado en la moda de los 80, que era cuando todo empezaba, al tapadillo de somos enrollados y te voy a invitar a 2 copas, y han llevado ese tipo de relación a ser un mundo laboral pervertido, donde el empresario debería ejercer su labor y su puesto, que es contratar, y nosotros ser contratados. Pero se nos ha llevado a ser de todo menos músicos. De todo menos músicos. Entonces hay que ponernos en nuestro sitio. Está todo originado en los años 90, como bien dices. Sí, yo tengo una teoría es demasiado larga como para extendernos ahora, pero evidentemente en los 90 hay una aceptación de todos los regímenes completamente conservadores, hay una aceptación de la no rebeldía de la juventud, incluso de la no rebeldía de la música, excepto en ciertos lados como el techno y las raves, donde la juventud asume que va a ser igual de gorda y calva que su padre. Y como sabe que va a ser igual de gorda que su padre, se dedica a hacer música para gordos calvos de los 90, que se dedicaron a criticar los 80 y llegaron al 2000 sin haber hecho ninguna propuesta. Y estoy hablando laboral, porque ahora hasta el grupo más indie traga, porque hasta el cantante más moderno de pop absurdo traga. Y todos los que han sido financiados por emisoras que han defendido el tragar, se han acostumbrado a tragar. Y yo, por la edad, para lo que me queda en el convento, no pienso tragar más, señores. Creo que hay que poner a la gente en su sitio, con habilidad, diálogo, amabilidad, diálogo y efectivamente conocimiento del área. Yo veo este convenio colectivo y me asusta la gente que lo ha firmado. Nadie de los que están aquí ha estado en un escenario, no ha estado en un camerino. Nadie ha visto lo que es una carretera para ir a una actuación. Bien, es verdad, claro, que a lo mejor... A mí me gustaría contar una anécdota, un poco, porque estamos entrando demasiado en tecnicismos, reivindicaciones y tal y cual, y a lo mejor hagamos un poco como que algo que le pueda interesar a la gente escuchar, ¿vale? Y decir casos concretos, ¿vale? Entonces yo te hablo del mío, en el que recibo una llamada de una señorita que me reclama que pague al banco, ¿vale? Y entonces yo le digo a la chica, le digo, vamos a ver, tú me estás llamando, ¿vale? A que por llamarme te pagan, ¿verdad? ¿De verdad es importante tu trabajo? Si sabes perfectamente que no voy a pagar. Pero bueno, vamos a coger y vamos a pagar a esta persona para que haga una llamada absolutamente inútil, estéril, y le reclame para, bueno, porque el banco va tirando y tal. Y dice, bueno, venga, pues alguien que llame y que le dé el coñazo a este moroso. Pero vamos a ver, hay que pagar al que llama y dé el coñazo al moroso. Y sin embargo no sirve de nada. Y le está llamando a un tío como yo, que probablemente es la que me está dando el coñazo, luego escucha mi canción y está bailándola en su casa. Pero por mi trabajo no se me paga. Entonces, eso es una perversión que, lo que decía antes, se tiene que revertir desde la base fundamental de la legalidad, del hecho de que en ningún momento permitamos que el trabajo de un trabajador músico sea un trabajo en el aire, sino que esté regulado. En el momento en que todo trabajo, ya sea de un productor, de un músico, un DJ, cualquier persona que trabaje en esto, en el momento en que esto esté regulado y que no se pueda tomar como voy a coger al bufón de turno que va a aceptar, y la persona que llegue nueva y diga yo sí lo hago, no, tú no lo puedes hacer más barato porque hay un convenio. En el momento en que eso haya un convenio, empezaremos a hablar de que estamos hablando, ya te digo, no de un músico, sino de un trabajador. Eso acabará con
latrocinio sobre nuestro trabajo. Claro, lo que es una pregunta, Tito, te voy a hacer una pregunta que va a todos también. Vale. Yo estoy aquí súper a gusto, ¿eh? Además, es el único programa que no pregunto. Es que, Alex, estamos hablando y dando... Es que, claro, No, a vuestra bola, estáis en vuestra casa. Estamos hablando de trabajadores porque es un trabajo, es decir, que esto es algo que se escapa muchas veces. Y bueno, ¿y cómo? Es que no se trata como trabajadores a los músicos, a los artistas, a los DJs, porque no consideran, ni siquiera el empresario quiere escuchar que esto es un trabajo. Tú, y esta es la pregunta, ¿cómo imaginas que se produce un concierto en una sala? Es decir, ¿de qué manera llega un artista, un grupo, un músico, un cantautor, una banda de rock and roll a un escenario? O sea, ¿por qué hecho mágico, por medio de qué procedimiento telúrico llega ese artista encima del escenario? ¿Qué es lo que se tiene que producir? O sea, ¿cuántas monedas, qué es lo que hay que echar en esa hucha? ¿Qué imaginas tú? Esa es la pregunta. Bueno, yo creo que desde mi ignorancia, yo tengo, no sé, es que hay tantos colectivos alrededor de la música y hay tanto trabajo ahí, tanta gente, desde el que monta escenarios al que lleva las cosas. O sea, yo lo veo, yo soy muy de conciertos. Y además, en algunos me he quedado hasta que me he ido después de que han desmontado el escenario y todo, ¿no? Pero joder, realmente, igual que a los taxistas no nos han entendido hasta que hemos montado el pollo y hemos conseguido poner en el centro del debate, de que se hable en los bares, de que en los debates políticos en las elecciones hablen del tema, ¿no? No te das cuenta realmente de lo que hay detrás. Yo voy, os escucho, me pillo allí la de esto. O sea, además la música es algo que no podemos vivir sin la música. Yo no puedo. Yo cuando estoy jodido me pongo música para levantarme el ánimo, depende. Y es algo, son sensaciones, son sueños, son. O sea, es parte de la vida. O sea, es como la sangre, es que no podemos vivir sin eso, ¿no? Y no se le da el valor real. Bueno, porque no lo entiendo. O lo entiendo, no lo entiendo, no sé, tiene que pasar. Yo te lo voy a decir. Y luego sale una pregunta también que quiero haceros. Pero bueno, algo te voy a decir sobre eso, que creo que va a clarificar. Mira, yo he trabajado de muchas cosas en mi vida. Institucionalmente también he trabajado. He trabajado para mis compañeros músicos desde un despacho al que iba todos los días. He sido traductora en París, hice radio también. He cuidado niños, he sido camarera, he llevado un restaurante. En Nueva York fui manager de un restaurante durante un año. No sé cuántas cosas, cuántos trabajos he hecho, no sé, seguro que todos podemos contar con eso. Te voy a decir algo. El trabajo más duro que he hecho en mi vida es el de músico. El más duro de todos. No hay comparación con el esfuerzo. Mira, cuando yo me subo a un escenario y estoy 1 hora y media dando un concierto para la gente, no solamente es que esté cantando y esté tocando, es que el músico tiene además una mirada periférica. Es decir, estás viendo exactamente lo que está haciendo todo el público cuando estás arriba. Estás controlando al tío que se ha emborrachado, al que va a la barra y va a montar un pollo por no sé qué. Sabía que Angus Young siempre me miraba a mí, lo sabía. A lo mejor sufre algún tal. Estás viéndolo todo. Es decir, es algo alucinante el esfuerzo psicológico que tienes que llevar a cabo para tener el control de la situación. Por supuesto, si tocas y cantas, tienes que controlar todo. El sonido de fuera, el sonido de dentro, el sonido de tus músicos, el sonido de... O sea, absolutamente todos los detalles todo lo que pasa por tu cabeza. Como un músico que actúa en directo, conlleva un esfuerzo que yo te digo la verdad, cuando acabo una actuación es como si me hubiera subido a un Fórmula 1 a 400 por hora. O sea, la ropa, o sea, vamos, ni colocando un ladrillo, te digo yo, ni colocando un ladrillo sudas tanto. Y haciéndote una casa, sales con la camisa a chorros. Y no solamente es el esfuerzo físico, es el esfuerzo psicológico que tienes que hacer. El control psicológico.
el tema de exponerte, el tema de que un artista se exponga a un público, da igual que sean 4, 5, 25, 80, 5.000 o 40.000. Da igual, para ti no existe eso. Para ti no existen esos 40.000 o esos 5 o 7, porque tu esfuerzo va a ser el mismo. El desgaste emocional va a ser el mismo, tocando para 4 que para 50.000. Da igual para ti. Tu exposure, esa cosa llamada exposure, la famosa exposición que tienes, es lo que más factura te cobra al final este trabajo. O sea que a todo esto hay que añadirle luego las cotas de popularidad, la gente que se va a embroncar contigo por un montón de razones que tú en principio desconoces. Porque un artista normalmente nunca está de acuerdo con la etiqueta que se le pone. Nunca coincide la etiqueta con quién eres de verdad. Eso es otro factor psicológico sumado a tu mochila de artista. Es decir, la rockera, bueno, es una faceta, porque en realidad musicalmente yo considero que tal vez podría entrar dentro de las muchas casillas, pero venga, vale, la rockera, venga. Bueno, pues eso conlleva otra carga más. Todo esto son cargas que vas sumando. A mí me encanta conducir, me encantaría ser taxista para ahorrarme todo esto que te digo. Bueno, también tienes que aguantar al público, pero... Yo a veces me monto en algún taxi. Pero estás de espaldas a él. Yo a veces me monto en algún taxi y no los he tratado demasiado bien. Oye, y yo... de frente, todo, ese toro. No, sí. A ver, yo me puedo imaginar lo que estás hablando porque yo estaba en asambleas, en huelgas, que he sido yo el que las ha ido llevando, conduciendo y, a ver, no es lo mismo, ¿no? Pero también sé lo que es el desgaste de tener que estar delante de la gente y no solo, porque eso no es solo transmitir, sino controlar, porque eso es un follonaco, es un follonaco y acabas destrozado. Ahí se entiende que hay, por ejemplo, mi querido amigo y compañero Enrique Bunbury, que sufrió una presión después de hacer el Freak Show. Le pongo un ejemplo de un tío muy conocido, porque como todo el mundo pensará de todo de él y le ponen a parir por todos lados, es un buen ejemplo justamente por ello. Él se tuvo que ir un día de un escenario porque sencillamente no podía más. Se le rompían las piernas, pero rotas, quiero decir. Ya no podía sostenerse de pie ese tío, de la carga que llevaba ya. Y no solamente era la carga física, era la enorme carga emocional que tenía, no le dejaba ni caminar a Enrique. Nadie me entiende. Luego dicen, ¿por qué ese retiro y tal? Tío, porque es que iba a morir ya ahí. En cualquier día palmaba en el escenario, porque todo tiene un límite. Quiero hacer un apunte. Nombrando la pirámide de Maslow. ¿Ok? La pirámide de Maslow lo que te viene a decir es que por debajo están las cuestiones que más fácilmente son accesibles. ¿De acuerdo? Entonces, en la parte más baja está el aire, el agua, los alimentos. Luego, según vas consiguiendo eso, pues vas buscando otras necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, el problema de la música es que precisamente por falta de unión y de criterio, la música es un bien fundamental, pero que está muy abajo en la pirámide de Maslow, precisamente porque siempre te va a surgir cualquier otro dispuesto a decir yo también lo hago, ¿de acuerdo? Y es posible que además al corto plazo el otro que también lo hace lo haga bien. En el caso del taxi es como si dijera, bueno, pues yo también me monto en un taxi. Y claro, resulta que tú le dices, llévame a Raval y está en Gracia y mira que lo tiene cerca, que yo soy de Barcelona, pero no sabe encontrarlo, pero lo peor es que además no sepa conducir. A lo que voy es a que, como vengo diciendo desde que hemos empezado... Cuidado con lo que dices, Qué broma. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué broma, ¿Por qué? No, hombre, a ver si es que no va a tener volante el taxi. Qué bueno. Perdona, es que yo soy así, te suelto una... Lo que te quiero decir es que a un taxista, que yo
precisamente una cosa en mi vida particular es que siempre me dicen que tengo alma de taxista porque me encanta ubicarme en las ciudades. Entonces, bueno, a lo que voy es a que no es solo la capacidad de saber llegar de un sitio a otro de la mejor manera, que hoy en día cualquier GPS te dice más o menos cómo llegar, pero bueno, el problema es que, quiero decirte que difícilmente puedes encontrarte con competencia porque, a ver, el problema grave es que el tío no sepa conducir y se hostie. Y claro, en el caso de la música, yo veo 200.000 casos de gente que es como si fuera un ciego conduciendo, pero a la gente le gusta igual. Claro, como no se van a matar, ya se matarán en su momento, se chocarán con la realidad porque esa música es... Pero no estamos entrando en eso. Yo estoy entrando en que se está dando por hecho que hay un bien, que es la música, que todo el mundo la disfruta y es gratis. Es gratis y no está regulada. Por lo tanto, en la pirámide de Maslow la tenemos en un lugar muy bajo. En el momento en que consigamos una unión, que es para lo que estamos aquí hablando, podremos empezar a decir, cuidado, cuidado, no es gratis, no debe ser gratis. Nunca, jamás, porque gratis es bajar el precio. Y bajar el precio, ¿sabes cómo se le dice? Desprecio. Cuando la música es gratis, se la desprecia y se nos llama titirite. Y en ningún momento. Entonces, que venga otro y que lo haga. Pero, por favor, que pase por una regulación. Que para eso hay un convenio, que ya está firmado. Claro. Cuando todo el mundo pase por ello, ya veremos cómo cambia el panorama. Quería, para cerrar la pregunta que le he hecho antes a Tito y con la intervención de Vicente, los conciertos, y quiero que los que nos escuchan y nos están viendo se imaginen un concierto en un garito, una sala pequeña. Se producen porque quien ha llegado ahí al escenario tiene unos activos y un capital. ¿Cuál es ese activo? Pues tiene su talento, una formación que tiene un recorrido de más o menos años, pero siempre es tiempo y años, un aprendizaje, una formación repetida, unos ensayos, y llega al escenario, ocurre todo lo que ha dicho Mercedes antes, y además, para poder llegar a ese escenario, ha tenido que alquilar el local, pagar la promoción, bien carteles, bien flyer, bien redes sociales, comprar entradas, un paquete de entradas, porque hay que pagar entradas, comprar paquetes de entradas también, llamar a sus padres, a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a sus amigos y demás familia para cubrir lo que son los costes, los costes que le están pidiendo a la sala. Todo eso. Y además, la sala no le trata peor que un refresco de la Coca-Cola. Es decir, la Coca-Cola tienes que devolver el casco luego. Aquí devuelven lo que hacen los empresarios de las salas de concierto, es devolver músicos rotos, porque los quiebran con el tiempo. Los quiebran. Estamos de acuerdo en que no siempre se sabe si esos que empiezan tocando terminan siendo músicos. Pero es que lo normal, Tito, es que, y lo tenemos medido, la gente que llevamos mucho tiempo en esto, es que tanto un músico como un técnico, que también los técnicos tienen, también los trabajadores técnicos también tienen lo suyo, empiezan a cotizar aproximadamente con 40 años. En esta profesión se empieza a cotizar con 40 años. Y no porque te pague una sala, un empresario, un manager o una administración pública te dé de alta en la seguridad social. No, porque empiezas a pagártelo tú. Con 40 años, es decir, que has tirado 20 años de tu vida laboral a la basura. ¿Echáis de menos que la gente que ha llegado arriba del todo y que la conoce todo el mundo no os apoye o no hable de esto? ¿O no se implique realmente? Porque yo creo que sería la mejor manera pues al final tú puedes hacer una denuncia, vosotros podéis salir aquí, llegaréis a un determinado muy concreto, ¿no?, de público, que os escuchará vuestro mensaje, pero al final, yo qué sé, me lo invento, pero si sale, pues no sé, pues el Serrat o el Alejandro Sanz, bueno, toda esta gente que cuando habla
tiene un altavoz ilimitado, prácticamente, pues podría hablar de esto. Yo no los he escuchado hablar de esto. Perdona, un segundito. Igual estoy equivocado, Ya, pero precisamente ya pasó cuando el tema de la piratería es que precisamente la punta del iceberg es la menos adecuada para decir que se está ahogando, ¿sabes? Claro, el hecho de que... a ver, tanto Alejandro Sanz como Serrat se verían beneficiados por nuestras iniciativas porque a nadie se le garantiza su capital, ¿eh? A nadie se le garantiza y te digo una cosa, igual con los problemas que estamos teniendo ahora laborales con el confinamiento, igual van a sufrir más los grandes que los pequeños. Pero nosotros estamos hablando de una cuestión puramente estructural. Por eso Juanjo siempre dice que somos un sindicato sectorial, no es un problema de clase, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente yo no creo que nos ayude el hecho de que nos venga un músico multimillonario a reivindicar el que nuestro trabajo esté regularizado, porque precisamente es lo que menos credibilidad le da al mensaje que estamos dando. Vamos a ver, yo creo que aquí tanto Juanjo, que digamos que Juanjo tiene un grupo que es un icono de la movida, Juanjo Valmorisco. Mercedes es otro icono de la movida. Yo he tenido mis momentos de gloria, mis 5 minutitos de gloria, pero digamos que tampoco estamos hablando aquí gente que nunca ha conocido de cerca el éxito. Todos lo hemos conocido y estamos hablando en nombre de todos los demás. Simplemente estamos hablando de una cosa muy sencilla, que se cumpla la ley. Y en este caso tenemos un convenio cerrado que Juanjo Castillo te puede explicar con pelos y señales en qué momento y cuándo. Y que lo que hay que hacer es empezar a cumplir con los convenios. Y por favor, dejar de contratar a un autónomo con un contrato mercantil, porque no es lo mismo. Un autónomo, o sea, un músico cuando va a hacer un trabajo, no va y ese día cumple y se pira. No, ese tío se ha tirado un mes preparando ese trabajo. No es un contrato mercantil. Me gustaría añadir una cosa a lo que dice Alex, que me parece que va por la buena vereda. A ver, aquí hay para empezar, en nuestro mundo del arte, de los artístico, normalmente hay una pantalla que suele ser una pantalla que a veces distorsiona un poco la realidad. O sea, el hecho de que un artista tenga popularidad no necesariamente quiere decir que laboralmente esté al corriente de pago. O sea, incluso a veces nada más lejos que de la realidad. Es decir, el que alguien sea un altavoz, como Alejandro, que es muy amigo nuestro, de todos, mío desde luego lo es un tío con un talento alucinante, aparte de ser encantadora persona. No es razón, digamos, para pensar que a él le vaya bien a este nivel. Es decir, es lo que dice un poco Alex. Una cosa es la pantalla, otra cosa es lo que hay detrás de la pantalla. Y lo que hay detrás de la pantalla muy probablemente ahora se empiece a ver mucho más, que es, igualmente va a tener problemas, seguro, de liquidez, seguro, porque la cancelación de una gira no es cualquier chorrada de la que estamos hablando. Hacienda no le va a permitir, Hacienda no le va a perdonar un euro. Ya, espera. Exacto. Hacienda no le va a perdonar. Por eso. Exacto, diciendo, exactamente. Sigue con el discurso, sigue con lo que estás diciendo, Mercedes, pero te recuerdo, Hacienda no va a tener en cuenta cuando le cobre este año a Alejandro, no le va a tener en cuenta cómo ha sido sus 5 años. Le va a tener en cuenta cómo ha sido su último año. A eso es a lo que quería llegar. Nuestro trabajo no es una línea recta. Es decir, nosotros no estamos generando los mismos devengos cada año, como un trabajador normal al uso que tiene unos pagadores, le pagan y se acabó. Y cada año, y puede cotizar durante toda su vida porque
porque tiene un orden más o menos en sus ingresos y puede... Nosotros no, lo que nosotros estamos y lo que somos, nuestra modalidad es la intermitencia, es decir, es lo que nos caracteriza como colectivo. Entonces, un año tú puedes estar cotizando como el que más, porque resulta que es tu pico de popularidad para arriba y resulta que es que has tenido una gira y has podido estar liquidando X cantidades, pero al año siguiente todo ese pico baja bruscamente hacia abajo. Y resulta que ese año es de barbecho y resulta que ya no tienes esos ingresos y tienes que hacer otras cosas diferentes. Esta clase de artistas no tiene... Ese momento ha pasado. Entonces, resulta que luego el pico vuelve a subir, pero a lo mejor no es el año que tú crees, es el siguiente al que tú, ¿me entiendes? Con lo cual, nuestra actividad y nuestra cotización a la seguridad social nunca va en línea recta, siempre está sujeta a estas eventualidades que tenemos como artistas, músicos y DJs. En cuanto dime. Yo creo que este tipo de artistas tampoco es un ejemplo, ¿no? para esta crisis que tenemos encima. Esta gente tiene bastantes contratos publicitarios, los royalties que ganan por las canciones, eso es... Esta gente no tiene ningún tipo de problema. Yo creo que la gente... No, José, no. Sí, yo te entiendo, Ale. Yo creo, y estoy con Alex, y creo que Alex yo también. De lo que hablamos, porque tanto él como yo hemos estado en el pico alto medio, no alto del todo, pero vamos, yo sé lo que es estarte haciendo una gira de 50 vuelos al año y generando un montón de pasta, es decir, y de pronto al poco tiempo irte para abajo, es decir, esa es lo que nos caracteriza. Aunque tú creas que Alejandro siempre le ha ido bien porque es un tío que tiene muchos royalties, que tiene mucho tal, yo te digo que he tenido muchas quebraderos de cabeza, tal vez por lo que no conocemos de él, que es lo que digo que está detrás de la pantalla. Vaya usted a saber los problemas que él ha tenido. No vamos a entrar ahora a hablar de una particular. Es que José Castillo, precisamente, Hacienda le va a decir a Alejandro Sanz, es que usted seguro que tiene un montón de royalties, usted tal y cual. Y no lo va a tener en cuenta que es un trabajo totalmente intermitente, totalmente desregularizado y totalmente invisible. Precisamente Alejandro no es justo un ejemplo de invisibilidad, pero sí que efectivamente lo que no está es bien regulado, que es a lo que estamos aquí. A lo que estamos aquí es a que a partir de ahora todo lo que se haga... Dime. Dale, Juanjo, dale. Si me permitís un instante, volviendo un poco a la pregunta y a los casos de artistas que están arriba y a la difusión que pueden dar de todo lo que estamos hablando aquí, habría que tener en cuenta que muchos de esos artistas pasan a ser empresa. Exacto. Entonces lo que se hable es que como empresarios realmente lo que tengan que declarar es que dan de alta y baja a sus músicos. Claro. Y cuando están contratando una gira, yo quiero pensar que hay muchos artistas, por ejemplo, que ahora sí está pagando como empresario lo que es la falta de trabajo a los músicos que tenían gira. Hay cierto nivel de honestidad que sí existe cuando un músico se hace empresario. Y si esos contratos no llegan a producirse, incluso se puede reclamar y los artistas responden. Pero no es realmente, no sería un buen representante en este momento. Sería un buen representante si apoyase como empresario cómo se debe hacer y apoyase a nuestro colectivo. Pero ahora creo que estamos más interesados, por ejemplo, en que la gente de las orquestas cuente cómo la fiesta de los pueblos no se van a producir, cómo viajan, cómo trabajan 24 horas, cómo montan ellos mismos los escenarios, cómo montan ellos mismos. Es un ejemplo muy grave y se va a ver que van a entrar en una crisis muy gorda. Yo prefiero referirme a las bases, a todos esos músicos de calle, a todos esos músicos de bodas, a esos DJs residentes, que gente que lleva más de 10 años en una sala y nunca dan un alta. Ese es nuestro activo, porque quizá enseñar a la cúpula que todos ven sus hogares. De hecho, ha habido un vídeo muy ejemplarizador sobre el COVID, donde varios artistas relacionados con grandes programas de mucha difusión enseñaban su casa y una canción solidaria.
Lo que no queremos ver son las casas de esos artistas tan ricos. Eso no ayuda. Yo no quiero ver la casa de lo mal que lo está pasando Pablo Alborán en su chalet. Es que estamos hablando de gente que no tiene para comer y que ha suspendido galas y galas y galas, y de gente que vive en la carretera, de gente que vive igual que viven como realmente como vamos, peor que la gente que va de feria. Son realmente como feriantes. Y eso es lo que me preocupa. A mí el caso de Alejandro Sanz y obviamente el gran altavoz que puede suponer un gran artista es si como empresario cumple con sus músicos. Eso es lo que debe declarar. Pero creo que este sindicato está más empeñado ese 90% en esos trabajadores que han sido engañados, en esos trabajadores que han sido estafados, y no solamente a nivel de empresarios, que han sido estafados por la administración. Tenemos que intentar unir un poco a toda esta gente que ha estado bastante en libre albedrío durante los últimos 20 años. ¿Sabes? La unión, que es la que falta para que el colectivo de la música sea fuerte. Creo, vamos. Fíjate si estamos en el buen camino, que insistimos mucho en DJs. Insistimos mucho en el mundo DJ. Porque hemos pasado de pinchar en barras, sí, en escaleras, en primeras plantas al fondo a la izquierda, a llenar estadios en un escenario como los Rolling Stones, ¿no? Entonces, pues creo que eso es muy significativo. Entonces, claro. Y las salas de conciertos y festivales, en 2/3 partes, si no me equivoco, se cubren con música de DJs. Quiero decir, el siglo XXI ya está aquí. Quiero decir, todos trabajamos en la música y queremos ser trabajadores porque tenemos unos ámbitos de trabajo que son exactamente iguales. Vamos a la casa de un señor que tiene un trabajo, que tiene una barra, que tiene una licencia fiscal y se nos llama para trabajar y queremos ser trabajadores. Y esa es, yo creo que la gran diferencia. La unidad o falta de unidad, yo insisto en que es una leyenda negra, o más que una leyenda negra, no, es una leyenda urbana creada, es un fake creado por nuestros representantes falsos. Es decir, si tú vas a sentarte con un ministro y no eres músico, pero eres dueño eres promotor o dueño de una sala, nada más lejos de tu cabeza que defender los derechos del músico. Entonces, lógicamente, esto se tiene que acabar. O sea, el músico debe estar representado por músicos. Y creo que la gran familia de la música es mucho más amplia, mucho más solidaria y bastante más unida cuando hablamos de cosas concretas. Pero cuando se nos plantea desde gente muy sagaz y muy pertinaz para quedarse en los asientos que ocupa, es capaz de pervertir el escenario para que todos pensemos que esto es normal. Pero ya se ha acabado, el siglo XXI está aquí y quiero decir, somos trabajadores y todos somos trabajadores de la música. Que por ahora no incluimos a un locutor de radio que también trabaja para la música, que no incluimos a técnicos. Ya nos sentaremos, ya hablaremos, porque hay que hablar con salas, hay que hablar con técnicos, hay que trabajar mucho para llegar a defender nuestros derechos. Me encanta, Nen, cómo hablas, tío. Tú eres el del megáfono, tío. Tú eres el del megáfono. Eso sí que es un altavoz. Sí. No, llegas, en serio. Muy buenos. Punky personal. Bueno, pues no sé, si queréis añadir algo y luego pues... A ver, yo voy a hacer un comentario. Ya voy lanzado. Vamos a ver, yo recuerdo leer La consagración de la primavera de Alejo Carpentier, en el que, bueno, pues habla de esta mujer que le toca vivir una serie de vivencias, la Revolución Rusa, y acaba en España durante la Guerra Civil, y resulta que en España, durante la Segunda República, las prostitutas tenían seguridad social, ¿vale? Es que nada me parece más parecido a lo que nosotros vivimos, es decir, un servicio como el que da el músico, a día de hoy, 80 años después, sigue estando considerado como la prostitución algo totalmente marginal
que se hace siempre a escondidas, en negro y sin ningún tipo de regulación, cuando ya hace muchísimo tiempo que estaba bastante regulado y que había un control de sanidad. Que no tengamos ningún tipo de regulación sobre este trabajo permite efectivamente que el músico grande, como empresario, como dice Valmorisco, se lo salte, pero permite que también ese propio músico luego se vaya a encontrar con una serie de dificultades porque su colectivo no ha sido solidario y no ha sido unificado. Tenemos que simplemente lograr imponer que se cumpla la ley. Nada más que eso. Que se cumpla la ley y los convenios que están firmados. Es, Y el artículo... es curioso que casi todo el mundo pida lo mismo. O sea, casi todo el mundo lo que pide es que se cumpla la ley. Es cojonudo, ¿no? Sí. A mí me gustaría, sí, bueno, curiosamente yo creo también que en España, desafortunadamente, pues ha habido mucha corrupción. Ha habido muchos años de retraso a este nivel. Luego este gobierno ha entrado muy tarde, en realidad, porque tenía que haberse llevado a cabo ya todas las reformas que ellos venían anunciando. Me acuerdo Ciudadanos, cuando apareció Rivera, hablando de los autónomos y con toda esa ilusión por reformar el RETA, de todas estas cosas que hablaban y que se les llenaba la boca, y ya ves tú. O sea, realmente lo que ha pasado en España también ha sido un retraso a nivel político de esta pasada década terrorífico, ¿no? Que también ha dado lugar a muchísima corrupción y que obviamente nuestro digamos, negociado, por llamarlo de alguna manera, se ha visto afectado en primera persona a este nivel, igual que muchos otros. El nuestro tal vez se ve mucho, pero seguro que otros no se ven tanto y igualmente estarán demandando lo mismo, seguro. Bueno, venimos de muchos años de política nada, porque lo que han hecho es favorecer, privatizar y sobre todo el capital. Aquí manda el capital, ¿no? Y lo que han hecho es acumular riqueza tanta que ahora mandan por encima de la política. Tienen más poder que la política. Nosotros... Y el problema es que crea mucho clientelismo. Aquí tenemos que sacar un tema que siempre nos recuerda Juanjo, y es que nosotros estábamos peleando contra un montón de asociaciones que, en nombre de los músicos, lo que hacen es captar las ayudas del Estado a través del INAEM. Estamos hablando de PLAM, estamos hablando de FEMA, estamos hablando de Girando por Salas, que precisamente lo que utilizan es el sistema para fagocitarlo y para crear clientelismo. Es terrible. En el caso concreto de lo que dices del capitalismo, para que lo sepamos, está prohibido en el casino, ¿vale? Si yo me presento con 5.000 millones de euros y yo lo que quiero es ganar 3.000, yo los gano todas las noches. Siempre que tenga un respaldo económico, lo acabo ganando. Por eso Uber puede tocarte los huevos todo el tiempo que le da la gana, porque no le importa estar perdiendo durante 12 meses seguidos. Tú 12 meses seguidos no puedes ni 2 meses. No puedes luchar contra ello. Yo tengo otra teoría con todo esto, Tener en cuenta que todo lo que estamos hablando, incluido esas plataformas que han nacido ahora para que den todos los conciertos de una forma gratuita, etcétera, etcétera, quizá pertenezcan a fondos de inversión, igual que la vivienda protegida, igual que Uber, al igual que las cadenas, son todos fondos de inversión. El dinero no tiene sentimientos. Ahora mismo creo que Airbnb ha despedido ya a 1.000 trabajadores. Quiero decir, igual que el dinero viene a un sitio y se enamora de ciertos negocios, como ha pasado con las residencias de ancianos, que el 75% del dinero de la residencia de ancianos lo pone el Estado, y creo que más de la mitad pertenecen a fondos buitre. El problema es que el dinero se orienta hacia España, hacia esos negocios o no. Y ahora lo vamos a ver. Esas empresas no están respondiendo, y es igual que los pisos turísticos. Están respondiendo a la gente que ha invertido en la hipoteca, en los muebles para llenarlo de turistas ahora, que llevan 2 meses sin poder
y tienen que bajar los precios como sea. Quiero decir, los fondos de inversión no tienen, no creo que ese sea un futuro seguro, ¿no? No es un futuro seguro. Luego hay otra cosa que también sobre este tema, también hay una burbuja en internet. Es que para mí internet es el problema. A mí cuando veo la serie de Cuéntame los Alcántara, hostia, os lo juro, ¿eh? Cuando veo alguna cabina por la calle, le digo, la abrazo, tío. Ya. Porque es que esto de internet por ejemplo, es que es una puta mierda, tío. En serio. Que no tenemos tiempo ahora para plantear tantos temas y habrá otra oportunidad, ¿no? Porque esto es otro melón que cuando lo abramos vamos a alucinar en colores. Pero obviamente nosotros también estamos dependiendo, toda la ciudadanía, todos los países, estamos dependiendo de unas redes que no son nuestras. Para empezar, ninguna de las redes que utilizamos, por más que nos intenten vender la moto, lo que estamos es cambiando nuestros datos, regalando nuestros datos a estas plataformas que no son nuestras. Son todas de lobbies norteamericanos, básicamente Google, Facebook, lo que ya conocemos, Twitter. Entonces, estamos vendiéndonos a estas redes. Es alucinante. Perdón. Norteamericanos no, ¿eh? Sí. No son norteamericanos. No nos confundamos. Es un tema muy importante, ¿sabes? Vale. Bueno, ya entraremos en eso. Desde luego Google. Esto es muy importante para no confundir dónde está. Confundido ya, yo estoy completamente confundido, Alex. Para no confundir dónde está el problema. El problema precisamente es el globalismo, no es Norteamérica. No, claro, pero yo no estoy diciendo que porque sean norteamericanas son globalizadoras, no. O sea, digo que... Que no son norteamericanas, es que el capital no viene de Norteamérica. No nos confundamos. Bueno, ya, no, obviamente no viene de Norteamérica. Vale. No viene de Norteamérica. No, tienes razón, pero bueno. Es otro debate. De China viene algo también. Ya porque No, es que es un tema muy importante, joder. Es un tema importante, pero es largo. Oye, un día si queréis... Saca la campana de Gauss ahora, no saques la campana de Gauss. Aquí hacemos programas también y traemos gente, economistas que ven conspiraciones por todos lados, que nos han metido... Aquí pues hay me de todo, apunto. Quiero traer al ¿cómo se llama? Al Iker Jiménez. Lo quiero traer aquí. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? El extraño caso del músico contratado. Oye, yo quiero decir una cosa muy importante. Estoy bebiendo vino sin alcohol, desde el tinto de verano, que es lo menos punky que hay, pero creo que... Bueno, eso es porque estás esperando que abran los bares. Sí. Es que me he acabado con todo. Oye, venga, un minuto o dos, pero hacemos una ronda, decir lo que tengáis que decir. Venga, invito yo. Luego cierro yo. Invito. ¿Quién cierra? Bueno, pues cierras tú, Mercedes, ¿vale? Venga, pues nada, yo os quiero dar las gracias. Creo que tenemos mucho que estudiar y mucho que hacer. Afortunadamente el confinamiento también nos aproxima a varios sectores y desde luego el nuestro está muy ligado por muchas razones, con lo cual a mí me parece un placer haber participado en este chat y que haya muchos más. Muchas gracias. Pues nada, yo con Mercedes igual, un poco la misma tónica. Placer debatir, ¿no? Cómo está un poco el tema en nuestro país. Y nada, y esperar que pronto todo esto se solucione y que todos los músicos, artistas y DJs pues puedan tener una contratación como es debido como trabajadores. Que diría ya solamente. Esa es la idea. Desearles, yo lo que por mi parte deseo que a todo el mundo en general, pero especialmente a los músicos, a los trabajadores músicos, a las trabajadoras músicos, artistas, DJs, a todo el mundo que se pone encima del escenario y también a los técnicos que lo estén pasando, que lo pasen lo menos mal posible, porque sí que tienen que estarlo pasando mal, de verdad, y que vamos a trabajar como sindicato, vamos a poner toda la carne en el asador, todo nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, para que
el tiempo que estemos de paso hacia esa nueva normalidad y cuando volvamos a lo que tiene que volver, no sea igual que lo que hemos dejado atrás. Que se contrate a todo el mundo y se dé de alta en la seguridad social a todo el mundo, eso como mínimo. Alex, vamos a dejar al del altavoz para el final. No, está Juanjo. Vale. No, yo solo digo que lo que queremos es que la repercusión de un música de jockey, no sea algo inmediato y explosivo, sino que sea algo que perdure en el tiempo, porque está regulado de una manera en la que no dependa de la volatilidad del mercado y de las circunstancias. Bravo. Muy bien. ¿Por qué me aplauden si no sé lo que he dicho? por eso. Almoresco. Por lo que me ha costado leerlo sin gafas. Almoresco. A ver, Juanjo, saca el megáfono. Saco el megáfono. A mí me gustaría empezar por orden, ¿no? Para ser muy protocolario. Primero, con todos nuestros compañeros y compañeras que hayan sufrido algún tipo de baja en sus familias o que la enfermedad les haya hecho pasar un malísimo trago, al igual que al resto de ciudadanos y ciudadanas, pero especialmente a todos los que están ahora escuchándonos, que hagan llegar nuestra solidaridad y que sepan que esta ventanita que nos habéis abierto es la que tenemos abierta a diario entre estos 5 locos que están dispuestos a luchar porque de una vez en este país a los músicos y a los trabajadores y trabajadoras de la música se nos haga caso. Y darte las gracias, Tito, porque nos hemos sentido como en casa. ¿Estáis en casa? Bueno, pues por mi parte y por parte de lo que nos dedicamos a esto, ¿no? A defendernos y a defender a la gente, pues deciros que yo admiro mucho a la gente como vosotros y vosotras que lucha por los derechos y que toda esta locura del taxi cuando empezó hace ya casi 7 años la empezamos 3 taxistas y ahora pues estamos en 11 ciudades en España, estamos en Sudamérica, acabamos de montar una plataforma con gente de Estados Unidos, de Chicago, de Houston, o sea, es una locura, estamos por toda Europa y es una cuestión de derechos. Cuando la gente, espero, porque yo siempre intento ver el vaso medio lleno, y siempre tiene que haber un mensaje positivo, aparte de destructivo y de hay que construir y tenemos que construir entre todos. Entonces, espero que esta crisis del coronavirus, que jode por la gente inocente que se está quedando en el camino, ¿vale? Nos enseñe a ser mejores, a cuidarnos entre todos, independientemente de la profesión que tengamos, de dónde vengamos y creo que nos ha tocado directamente porque, joder, ¿cuántos niños se mueren de hambre en el mundo? Y parece que aquí nadie se daba cuenta. Ahora parece que nos toca, o sea, nos tiene que tocar el problema directamente para que nos demos cuenta realmente, ¿no? de lo que es la vida, ¿no? Y de las cosas que son realmente importantes. Y ahora que estamos tan encerrados, parece que estamos como más... tenemos el síndrome del gran hermano, ¿no? Podríamos decir, ¿no? Que sientes las cosas más. Y, sobre todo, yo lo que pido es que tengamos memoria, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, con el gobierno todo el mundo lo ataca. Seguramente muchos de los problemas que tenemos vienen de atrás, y no son de ahora, vienen de atrás. Y el coronavirus, pues a mí, sinceramente, si no fuera por las muertes que se está llevando por delante, a mí, pues ¿qué queréis que os diga? Ha puesto en el centro el debate del mundo que teníamos, que nos querían hacer creer, y es un punto de inflexión para a partir de aquí para adelante, en adelante,
pues que seamos mejores personas y que nos defendamos, que dejemos de creernos las mentiras y que toda esa gente que sale a aplaudir a las 8 de la tarde, que son maravillosos, cuando los sanitarios se quejen, salgan a la calle a acompañarlos, que estén con los músicos, que los músicos digan el mensaje de los taxistas, que los taxistas digan el mensaje de los músicos, de los sanitarios, de las Kellys, de los riders y de toda esta, sobre todo luchar Eso es contra, muy bonito, Tito. contra Eso todo, es muy bonito. contra todo. Eso es muy bonito. De aquí Cuando- cuando quieras componemos cuando una las canción. Cuando las Kellys, los taxistas, los sanitarios y los músicos estemos en el mismo Es que siempre, plan, ¿no? siempre lo Apoyo hemos mutuo. estado. Es que Habremos conseguido algo. siempre lo hemos estado, pero por lo que sea, nunca lo hemos entendido. O a lo mejor lo hemos entendido unos pocos. Porque nosotros, Ya, pero ¿sabes qué pasa? nosotros Que hemos estado en precisamente- manifestaciones con pensionistas, con sanidad, pero hemos estado muy pocos. Hemos estado una Exacto. representación. Pero es que Los que se pelean. realmente es que es muy grave lo que nos están haciendo. Es que nos están matando, estrangulando y asfixiando. Es que es muy bestia. Y luego pues ves gente que realmente, yo no sé si es que nos falta cultura o nos creemos toda la mierda que nos quieren vender, pues que todavía te venden la patria los mismos que te están vendiendo tu país a trozos, ¿no? O nos queremos ver el despejo en absoluto. los holandeses que no quieren poner pasta y nos montan un paraíso fiscal para que se lleven los impuestos allí. O sea, la vida está llena de contradicciones. Espero, yo y deseo, que esto sirva para que la gente ya deje que no se deje engañar más. Tito, me apunto a las charlas conspiranoicas. Seguro que sigues a Desmontando Babilón, ¿verdad? Yo también, ¿eh? Bueno, oye, que estamos en contacto, que Gracias, compañero. todas nuestras redes, todo nuestro alcance, que lo tenéis a vuestra disposición, porque Y eso. somos currantes y nos tenemos que defender, porque somos los de abajo contra los de arriba. Muy bien. Y ya está. Muy bien. ¿Vale? Seguimos Muchas gracias. y Vale. cuando queráis, pues ya sabéis dónde estamos, en casa. Fantástico. Venga, Venga, Gracias, compañero. adiós a todos los oyentes. Chao. Bravo. Hasta luego. Chao. Chao. Gracias. Gracias. Hasta ahora.